Advertencia. Este material audiovisual está hecho con el fin de entretener o informar. Puede contener imágenes y sonidos que pueden dañar la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción. Pesadillas hechas realidad. Hoy conoceremos una de las asesinas seriales con un alto grado de enfermedad mental, sedienta de sangre. Ella es la gran sacerdotisa de la sangre, Magdalena Solís. Magdalena Solís, mejor conocida como la gran sacerdotisa de la sangre, nacida probablemente en 1933 o 1945 Tamaulipas, México, fue una asesina en serie y líder sectaria, responsable de por lo menos 8 asesinatos. Según algunas fuentes, su número real de víctimas asciende a 15, cometidos en una pequeña comunidad de Hierbabuena, San Luis Potosí, cercana a la ciudad de Monterrey, en el Estado de México, Nuevo León. Su historia es uno de los pocos casos documentados de asesinas en series femeninas que tuvieron una clara motivación sexual. Era una asesina organizada, sedentaria y enferma sexual que mataba en grupo. Magdalena Solís provenía de una familia de escasos recursos y muy probablemente disfuncional. Aparentemente, comenzó a ejercer el oficio de prostitución a una temprana edad, oficio en el que laboraría hasta su unión junto con su hermano Eleazar Solís, quien también trabajaba como su proxeneta. Proxeneta, persona que induce a otra a ejercer la prostitución y se beneficia de ganancias económicas que se obtienen de esta actividad, y también a la estafa, a la secta de los hermanos Santos y Cayetano Hernández, de 1963. Tras su ingreso a la secta, Magdalena Solís desarrolló una grave psicosis teológica, ya que era una fanática religiosa, sufría de delirios religiosos y de delirios de grandeza, además una marcada perversión sexual que se expresaba en el consumo de la sangre de sus víctimas y en el terrible sadismo con el que perpetró sus crímenes, contando también prácticas de fetichismo y pedofilia. A principios de 1963, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes, idearon una estafa que ellos creyeron que sería la solución a todos sus problemas monetarios. Llegaron al pequeño pueblo Hierbabuena, una comunidad marginada del norte de México, con un poco más de 50 habitantes, todos ellos sumidos en la pobreza extrema y en su mayoría analfabetos, y se autoproclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. Les dijeron que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas al poblado, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino, y castigarían a los incrédulos. Los Hernández, por completo ignorantes de la mitología inca y prehispánica de Perú, empezando por el hecho de que los incas nunca habitaron México, convencieron a muchos de los habitantes de Hierbabuena, quienes, presos de la ignorancia y la miseria, creyeron en tal mentira. Así los Hernández fundaron la secta relativamente nutrida, exigieron a los deptos tributos económicos y sexuales, tanto a mujeres como a hombres. Los Hernández pasaron de ser unos simples ladronzuelos a estafadores y esclavistas sexuales, que organizaban orgías durante las cuales usaban narcóticos.
El culto permaneció asimismo funcionando sin problemas durante un tiempo, después del cual los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplirse las promesas. Entonces, idearon un plan. Fueron a Monterrey en busca de prostitutas que quisieran formar parte de la farsa. Ahí es cuando contactaron con Magdalena y su hermano, quienes accedieron. Durante un ritual presentaron con ayuda de un truco de magia barato a Magdalena Solís como la reencarnación de una diosa, con lo que nadie contaba es que Magdalena Solís se lo creería. Poco después de entrar a la secta, Magdalena Solís tomó el mando. Para ese entonces, 2 miembros del culto, hartos de los abusos sexuales, quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes, presos del miedo, los acusaron ante los sumos sacerdotes. La condena de Solís fue clara, pena de muerte. Los 2 infortunados fueron linchados por los aterrados miembros del culto. Posterior a estos 2 primeros asesinatos, como es característico de los asesinos en serie, sus crímenes se tornaron más violentos. Aburrida de las simples orgías, comenzó a exigir sacrificios humanos e ideó un ritual de sangre. El sacrificado, que era un simple miembro disidente, era brutalmente golpeado, quemado, cortado y mutilado por todos los miembros del culto. Posteriormente, era desangrada hasta morir. La sangre se depositaba en un cáliz, mezclada con sangre de pollo. El ritual también incluía sacrificios de animales y el uso de sustancias ilegales. Solís bebía del cáliz y después daba a beber a los sacerdotes, los hermanos Hernández y Eleazar Solís, y finalmente daba a los demás miembros. Supuestamente esto les otorgaba poderes extranaturales, y para terminar les sacaba el corazón al sacrificado. Basándose en elementos ahora sí de la mitología azteca, aseguraba que la sangre era el único alimento digno para los dioses, y a través de ella preservaba su inmortalidad. La diosa necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven. Así, supuestamente Magdalena Solís era la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue. Las carnicerías duraron 6 semanas continuas del año 1963, periodo en el cual 4 personas murieron de esta terrible forma. En los últimos sacrificios se llegó a extraer el corazón de las víctimas vivas. Una noche del mes de mayo de 1963, un joven de 14 años de edad, vecino de la localidad, Sebastián Guerrero, deambulaba por las cercanías de las cuevas en donde la secta de Solís realizaba sus ritos. Atraído por las luces y los ruidos que salían de las cuevas, entró a husmear. Se encontró con el terrible espectáculo y en silencio observó la atroz masacre que sufrió una pobre desconocida víctima. Aterrado, corrió más de 25 kilómetros, desde Hierbabuena hasta la localidad de Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policía más cercana. Exhausto y todavía en el estado de shock, no acertó en dar ninguna otra descripción del grupo de asesinos, que presas del éxtasis se aglutinaban para beber la sangre humana como vampiros. Los oficiales se rieron de las declaraciones balbuceantes de Guerrero y las tomaron como los delirios de un muchacho perturbado o drogado. A la mañana siguiente, un oficial, el investigador Luis Martínez, lo escoltó a su casa y de paso podría mostrarle dónde había visto a los vampiros. Ese fue el último día de que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. La policía, consternada de las desapariciones de Guerrero y Martínez, tomó el caso en serio. Y ahí fue cuando se comenzó a hablar de una secta satánica. El 31 de mayo de 1963, la policía, en conjunto con el ejército, desplegaron un operativo en Hierbabuena. Detuvieron a Magdalena y Eleazar Solís en una finca de la localidad, los cuales tenían en su poder una considerable cantidad de sustancias ilegales. Santos Hernández
murió abatido por las balas de la policía al resistirse al arresto. Cayetano Hernández fue víctima de sus propias mentiras. Fue asesinado por uno de los miembros locos de la secta, llamado Jesús Rubio, que ante la crisis quiso poseer una parte del cuerpo del sumo sacerdote para protegerse. Posteriormente, se encontraron los cadáveres descuartizados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez, cerca de la finca donde fueron detenidos los hermanos Solís. A este último le habían extirpado el corazón, al estilo de los sacrificios aztecas, y después fueron hallados los cuerpos también descuartizados de las otras 6 personas en las inmediaciones de las cuevas. Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión por tan solo 2 homicidios, los de Guerrero y Martínez, ya que no se les pudo comprobar su participación en los otros 6 asesinatos, porque todos los miembros del culto detenidos se negaron a declarar. Muchos de los miembros de la secta murieron abatidos en el tiroteo por la policía, ya que, armados, se atrinchilaron en las cuevas. Los que cayeron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por 6 cargos de asesinato en la modalidad homicidio en grupo o pandilla, y su condición de analfabetismo le sirvieron de atenuantes. No fue hasta años después que algunos de los exmiembros de la secta hablaron de los horrores del culto. Y dime, si en tu peor pesadilla soñaste con personajes de este tipo, ¿tienes miedo? Estas son tus pesadillas hechas realidad. No olvides suscribirte, dar tu like si te gustó el video y compártelo por favor. Hasta la próxima. Si gustas aportar algún tipo de material al canal, mándalo a este correo, todo con mayúsculas. Pesadillas.hechas.realidad 33@gmail.com o a Facebook Tus Pesadillas Hechas Realidad.